Entonces, el primer ejercicio de la ayudantía de hoy nos dicen de que en el espacio vectorial de matrices 2 cruz 2, la matriz identidad es combinación lineal de esas matrices. Entonces, este ejercicio se puede hacer de muchísimas formas. Ustedes podrían, por ejemplo, hacer un sistema de ecuaciones simplemente e intentar de buscar los valores. Eh, pero los voy a hacer con bases, porque ustedes están viendo bases ahora mismo y es importante de que aprendan distintas formas de hacer un mismo ejercicio. Entonces, digamos que vamos a usar la base canónica. ¿A qué me refiero con base canónica? Esperen. Vamos a la base. La base canónica es la base, por así decir, estándar en el espacio que estamos trabajando. Entonces, cuando estamos trabajando con matrices de 2 cruz 2, la base canónica es simplemente el conjunto de matrices donde hay un elemento donde tiene 1 y el resto son 0. Okay. Entonces, si usamos esta base, notemos de que el vector 2, 1, 1, 1, bajo esta base se transforma en simplemente un nuevo vector que es más fácil de trabajar. Lo mismo para cada una de estas. Okay. Y teniendo esto, queríamos encontrar si esta era combinación lineal de las otras. Es decir, queremos encontrar alguna forma... Espérame. ¿Hice acá? Ok, da igual. Queríamos encontrar alguna forma de hacer cumplir el sistema alfa veces 2, 1, 1, 1, 1, mejor dicho. El sistema alfa veces 1, 1, 1, 1, más beta veces 0, 1, 0, 1, que esto sea igual al vector 2, 1, 1, 1. Okay. Entonces esto lo podemos hacer con una matriz simplemente. Decimos que esto es lo mismo que agarrar la matriz representante de cada una de las columnas por un vector que sea alfa, beta, y igualarlo al vector 2, 1. ¿Cómo pasé de la matriz 2 cruz 2 a un vector? Eso es importante, lo hice con una base. No es necesario para el ejercicio, pero para los siguientes sí. Lo que dije fue definir una base del vector. Esto es fácilmente, se puede ver de que es una base, o sea, genera todo el espacio. Entonces se puede hacer una traducción, por así decirlo. Entonces, cuando agarro una matriz de 2 cruz 2, digo, la voy a representar en esta base, y lo que al final digo es, lo voy a representar con una combinación lineal de los vectores de esta base. Entonces, para formar esta matriz de acá en particular, lo que necesito son dos veces esta matriz de acá. Después, una vez esta matriz de acá, una vez esta matriz de acá, y una vez esta matriz de acá. Y esa es como su representación. Y eso lo hago para cada una de las matrices. En este caso, como la base es muy simple, como es la canónica, resulta simplemente como mover cada uno de los números a cada lado. Pero hay otras bases en las que puede ser más complicado ver eso. Entonces, tengo que resolver este sistema acá para demostrar que, que hay una combinación lineal que lo cumple. Notemos de que esto es simplemente el sistema 1, 0, 1, 1,
1, 0, 1, 1. Quedo con la matriz 2, 1, 1, 1. Ah, ok, hice mal el... Ok. Entendí mal. Ok, nos piden demostrar que la matriz de identidad es combinación lineal de esto. Yo leí mal. Así que eso es mala mía. Con razón. Entonces, al final, esto es así. Igual, la matriz de identidad sería 1, 0, 0, 1. Y ahora sí, me queda el sistema que debería quedarme. Dos, 1, 1, 1. 0, 1, 0, 1. Ok, y hay que resolver este sistema. Podemos notar que podemos restar a la fila 4, le vamos a restar la fila 2. Y con eso ya podemos llegar a la conclusión de que va a ser que 0, 0, 0, 1. 0, 1, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 0. Como digo. Y notamos que con esta fila ya podemos concluir de que este sistema no tiene solución. Sin solución. Y por lo tanto, es falso. Porque no existe una combinación lineal de estas tres columnas que me generen la matriz de identidad. Acá me faltó agregar, entonces, que la matriz de identidad en esta base era el vector de la derecha. Y esto sería. Okay. ¿Hay algo nuevo? Me queda un poco feo esto. De nuevo, Ya esto no lo pudieron haber entendí. hecho de infinitas formas. Pero esta Disculpe, era... ¿Qué cosa? que no entendí por qué pasó. No entendí por qué sacó una base en un principio. Si le daban otros dos vectores que no eran la base. Sí, es que no es necesario usar una base. Ustedes podrían haber dicho, ¿sabes qué? Voy a agarrar una combinación genérica, una combinación lineal genérica de estas tres cosas y veo a ver si puedo resolver ese sistema de ecuaciones. Pero yo decidí hacerlo con base, en parte porque bases es como algo importante que ustedes aprendan. Y los próximos ejercicios son de bases, como en serio. Y es bueno también trabajar así, como no es necesario. Pero básicamente traduje cada cosa a la base porque me resulta mucho más fácil trabajar con vectores que con matrices. Trabajar con matrices es difícil, no puede pivotear tan fácil. En cambio, trabajar con vectores es hiper fácil. Puedo transformarlo a este sistema de una matriz grande y simplemente pivotearlo y ahí llego a que no hay solución. Es por eso. Pero hacer una combinación lineal con la matriz no sería como fácil llegar al vector 2, 1, 1, 1. Sí, igual sería fácil. O sea, al final te quedaría lo mismo, justamente. Uno, al menos yo cuando hacía lineal, como que no escribía todo esto, como todo esto que escribo acá, como que es un poco innecesario para una respuesta y pueden escribir como simplemente la frase que use acá arriba. Vamos a usar la base canónica, porque la base canónica todos sabemos lo que es. Entonces como que no es relevante. Y pueden pasar de esto directamente a esto. Y así les queda más fácil, porque es muy fácil pivotear este sistema acá. ¿Y cómo puedo pasar de matrices a vectores? Justamente elegís la base canónica en general, podrías elegir en teoría cualquier base. Pero la base canónica es obviamente la que todos elegimos porque es muy fácil, ¿no? Es simplemente con cada matriz, así. Entonces lo que hacemos es simplemente mapear el primer término al primer lugar, el segundo término al segundo lugar, el tercer término al segundo lugar, al tercer lugar, y el cuarto término al cuarto lugar. Como una abstracción de la matriz en un vector. Claro, es al final, si quisiésemos representar esta matriz, esta de acá, como una combinación lineal de cada una de las matrices de acá, el vector que nos quedaría sería este, ¿verdad? Y esa es su representación entonces.
Claro, Sí. ahora entendí. Vale. Igual se podría como ver al ojo al ver como que el vector 2, 1, 1, 1 no puede ser Sí, generado por las otras matrices, sí, pero no sé justamente. si se puede comentar bien. Ustedes en la prueba podrían usar, vamos a usar la base canónica y saltearse toda esta parte de acá, porque todos sabemos lo que es la base canónica en teoría, y llegar a esto de acá. Y se ve al ojo nomás, como los vectores, porque son fáciles. Gracias. No, a ver. De vuelta, igual ustedes pudieron haber hecho este ejercicio de infinitas formas, no, esto no era la única forma. A ver. El siguiente sí es de bases, y ahora sí es más, este es difícil de hecho. Este tienen que entender muy bien la materia, la verdad, porque lo intenté de hacer yo sin haber revisado la materia y no pude, y tuve que revisar un poco. Entonces, una cosa que nos va a servir mucho va a ser el siguiente hack que les voy a dejar. Pero por ahora le damos la pregunta. Tenemos que B1 es una base de V, que es una base del espacio vectorial B, y B es una matriz, bueno, es una matriz por ahora, no tiene ninguna restricción. Entonces, y decimos que existe una única base B2, tal que esta matriz P que nos habían definido antes resulta ser una matriz de cambio de base. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de clases? Yo agarré esto literal del libro ya, que supongo que lo habrán pasado en clases, que resulta de que una matriz de cambio de base la podemos escribir como el mapeo de cada uno de los vectores de la primera base, o sea, la base original que estamos tratando de cambiar, a la segunda base. Entonces, si nosotros queremos que se cumpla esto, tenemos que lograr que P represente de alguna manera esta cosa que está acá. Entonces, y en este ejercicio es importante notar de que hay dos cosas que nos piden. Nos piden que exista una base y que además que sea única. Así que hay dos cosas que mostrar. Entonces, primero vamos con la existencia. Justamente queremos que esta matriz P cumpla esta condición de carga. Significa de que el vector, digamos que B2 va a ser mi base, que va a estar formada por un B1 y B2. Necesitamos de que entonces la matriz P escrita como 1, 3, 2, 4 sea lo mismo que una matriz en la que en la primera componente está el primer vector de la base, esta, mapeado en la base 1 y el segundo vector mapeado en la base 2. Entonces, tenemos que, por lo tanto, B1 mapeado en la base 1 tiene que ser igual al 1, 3 y que el B2 mapeado en la segunda base, o sea, en la primera base, tiene que ser el vector 2, 4. Entonces, ¿qué significa esto? O mejor dicho, ¿cómo podemos encontrar fácilmente este B1 y B2? B1, mapeado en la primera base, es el 1, 3. Eso significa exactamente que B1 es lo mismo que una vez el primer vector de la base, o sea, U, más, ese me quedó con un 2. Ok, más 3 veces el segundo vector de la base. Y por lo tanto, B2 es igual a 2 veces U más 4 veces, creo que me está llamando, ¿no? Más 4 veces B. Ok. Y entonces ya tenemos nuestra nueva base. Y por lo tanto, B2 escrito como el vector U más 3B y 2U más 4B lo cumple. Existe, mejor dicho. Entonces, ya demostramos la existencia, pero nos falta la unicidad. Tenemos que este vector, de que esta base efectivamente cumple la restricción pedida. Sin embargo, nos piden que sea único. Entonces, digamos que hay un B2', B2' o asterisco, que sea distinto de B2 y que también cumpla. Que cumpla.
por contracción. Entonces, como B2' es distinto de B2, entonces existe, necesariamente existe, espera, necesariamente existe algún vector, ¿cómo lo podemos llamar? W, ¿sí? Algún vector W, tal que W representado en la base B2, B2' mejor, ¿sí? Es distinto a W representado en la base 2 normal. ¿Por qué? Porque si no existiese este W, bueno, entonces las bases serían iguales, ¿no? Queda claro. Entonces, sabemos que existe este W. Y también sabemos de que la matriz P es linealmente independiente, como que eso lo podemos ver, ¿no? Es fácilmente ver de que esto es LI, de hecho cualquier matriz de este estilo va a ser LI. Y como es LI, entonces tenemos que de esta inecuación de acá también podemos deducir que P aplicado a cada uno de estos vectores es distinto. Ok. Y ahora teniendo esto, teníamos de que lo de la derecha, sabemos que esto es lo mismo que W en 1. Porque lo habíamos demostrado antes. Y por lo tanto concluimos que esto es una contradicción. Porque habíamos supuesto que nosotros, de que esta nueva base, esta base 2', cumplía con la restricción pedida. Sin embargo, acá encontramos un W en el que P2', voy a escribir mejor la contradicción más clara. Tenemos esto. 2' es distinto de W1. Por lo tanto, P no es matriz de cambio de base. Este 1 va afuera. Y concluimos entonces de que la base B2 es única. Ahí estamos. Y esto era, ¿con qué color lo había puesto? Con celeste. Se me está quedando un marcho de colores, pero se entiende la idea. Ok. ¿Hay alguna duda? Personalmente no. Qué bueno, qué bueno. Esta parte, de hecho, es muy importante que la entiendan. En mi opinión, este es el ejercicio más difícil de la Shonti. Que si entienden bien este ejercicio, honestamente están dados con base. Yo lo entendí francamente. Qué bueno, espectacular. Entonces seguimos. Ok. Ahora nos piden, tenemos dos bases, y nos dicen que P es la matriz de cambio de base tal que se cumple eso. Y entonces P es esta. Bueno, igual voy a copiar el mismo truco que los había copiado antes. Que igual es importante acordarse eso. Nosotros sabemos que entonces P, que si esto es real, lo que nos dicen, entonces esta matriz P tiene que ser lo mismo de que el... ¿Cómo llamamos a estos vectores? Vamos a llamarlos B1, B2, B3 y B4. Entonces, esta matriz P va a ser de B1 a B2, así que tiene que ser el vector de base 1. Tiene que ser B1, representado en la básica numérica 2, y el vector B2, representado en la básica numérica 2. Esto es lo que tiene que pasar para que efectivamente esta matriz cumpla lo que digo. Entonces, esto debería, en teoría, ser igual a 3, 1, 1, 1. ¿Qué significa esto? Significa que B1, representado en la base B2, es lo mismo que el 3, 1, y por lo tanto, Me parece que falta un -1 ahí abajo. falta un menos. 3, 1, -1, 1, me parece. Buenísimo, muchísimas gracias. Okay.
Y esto significa, por lo tanto, de que B1 lo podemos escribir como 3 veces el vector B3 más, mejor dicho, menos B4. Y lo mismo con la segunda. Entonces tenemos que B2, representado en la base B2, va a ser lo mismo que el vector 1, 1, que esto significa que B2 lo vamos a escribir como B3 más B4. Y nos dicen cuáles son cada vector, ¿no? Entonces, de la primera ecuación tenemos de que B1 vale 1, 1. Entonces, 1, 1 tiene que ser igual a 3 veces 2, 1. 2, 1. Y menos una vez 2, 3. 2, 2, 3. Entonces, ¿qué notamos? Notamos que 1 no es igual a 3 menos 3. Esto resulta ser igual al vector 1, 0. Por lo tanto, esto es falso. Y por lo tanto, lo que nos dijeron era falso. Así que vamos a hallar una contradicción. Por lo tanto, es falso. Tomás, me perdí Sí. en la parte de que pusiste que B2 es igual a B3 más B4. ¿Por qué? No, que ambos son positivos y eso sería distinto de... Ah, no, espera. Es que, no sé, me perdí un poquito ahí. Okay. ¿Viste de que yo necesito que esto se cumpla a la izquierda? ¿Viste? Entonces, eso de la izquierda lo único que me está diciendo es, ok, la matriz B2 representada en la base B2 es lo mismo que agarrar cada uno de los vectores de esta base y sumarlos. Porque acá tengo un 1 y acá tengo un 1. ¿Entonces? Entonces, esto significa que B2 es igual a B3 más B4. Arriba lo había hecho igual. A menos que me haya equivocado. No, no me equivoqué. Ok. Ah, vale, vale. Ya te caché. Gracias. No. Ok. Y tenemos que, por lo tanto, es falso. Y no hay nada más que hacer. Eso era todo para esto. Lo que quieren que te confundas acá es de que si esta matriz hubiese sido del otro lado, si no me equivoco, si el P hubiese sido 3, 1, menos 1, 1, creo que esto ahí sería verdadero. Creo que era eso como con lo que querían que uno se confunda. ¿Y por qué querían eso? Sí, no sé. Pero sí, era fácil de ver que era falso en este caso. Si llega rápido la contradicción. Bueno, sigamos. Entonces, ahora nos dicen de que tenemos una transformación lineal de la matriz de 2 cruz 2 a R3, definida por eso. Y tenemos que demostrar que entonces T es sobreyectiva. ¿Qué significa sobreyectiva? Significa de que genera todo el espacio. Entonces, vamos a escribir T es sobreyectiva sobre, sí, solo sí, T genera R3. Okay. Entonces lo que vamos a mostrar es de que esto no genera R3, porque resulta que esto no es sobreyectiva. Pero obviamente a simple vista uno no podría hacer eso. Pero vamos a ver fácilmente eso. Calculemos primero. Calculemos entonces la imagen de T. Imagen de T. Notar que T lo podemos escribir como A, B, C, D, que es igual a A menos C, C menos A y B más D. Que esto es lo mismo que decir que es la suma de una matriz 1 menos 1, 0 por un ponderador A más la suma con ponderador B de 0, 0, 1 más la suma de ponderador C con menos 1, 1 y 0. Y me falta el último.
Más o menos. Ok. Entonces, tenemos que esto es exactamente lo mismo. Entonces, es fácil de ver entonces de que la imagen de t es lo mismo de que el generado por cada uno de estos vectores de acá. Entonces, el generado por el vector 1, menos 1, 0, 0, 0, 1, menos 1, 1, 0 y 0, 0, 1. Pero en los generados resulta que los vectores LD como que no nos importan, como que lo podemos quitar. En particular, notemos que tenemos un vector que está repetido. Este vector está repetido, así que lo quitamos. No nos importa. Y Pero no notamos de podemos... que... Ah, ¿Qué cosa? justo iba a decir que hay uno que es menos uno por el Claro, otro. sí, Eso eso lo mismo. voy a mencionar ahora. Muy bien, sí, esa es la idea. Entonces, este tercero de acá resulta que es menos 1 veces el primero. Entonces, de la misma forma, no nos importa. Y quedamos que entonces la imagen de t es simplemente este generado acá, que tiene solo dos vectores esta vez. Entonces, si uno querría concluir de la dimensión de la imagen de t, tenemos que su dimensión es 2, porque tiene dos vectores, el generado. Y notamos de que la dimensión de R3 es 3, porque R3, o sea, Rn siempre tiene n dimensiones. Y por lo tanto, la imagen de t no puede ser igual a R3, porque tienen distintas dimensiones. Entonces existe algún elemento que no pertenece. En particular, para ponerlo como a la profe le gusta mucho que hagan siempre contraejemplos, así que agarremos un vector que nunca existe en la imagen. Por ejemplo, el vector 1, 1, 0, o mejor dicho, el vector 1, 0, 0. Por ejemplo, el vector 1, 0, 0 no pertenece a la imagen de t. Y por lo tanto, t no es sobre. Okay. ¿Alguna duda? Parece que quedó claro. Seguimos. Ahora nos dicen de que tenemos una transformación lineal de las matrices de R2 a, o sea, de R2 a las matrices de 2 por 2, definida, o sea, no definida, pero de que la podemos, de que cumple estas dos restricciones. Y tengo que concluir que T es inyectiva. Como he hecho. Ok. Entonces, primero intentemos de calcular cómo representar T. Porque T por ahora no lo tenemos representado, sino que tenemos un par de características de eso. Pero con estas características va a ser suficiente para encontrar cuánto vale. O sea, cómo representarlo, mejor dicho. Entonces, sería muy inteligente hacer esto. Restar las dos condiciones que nos dan. ¿Por qué? Porque esto nos genera T de 1, 0. Que esto, si T fuese una matriz, que en este caso va a serlo, esto nos daría la primera columna de esa matriz. Entonces, esto es exactamente lo mismo que la matriz 0, 1, 0, 1. Ah, no, T no va a ser una matriz. Voy a dar igual. Y esto sería 1, 1, 0, 3. Esto es igual a T de 1, 0. O sea, menos 1, 0, 0 y menos 2. Esto es igual a T de... Y de la misma forma podemos calcular el vector, o sea, el T de 0, 1, que va a ser dos veces el vector T de 1, 1 menos T de 2, 1.
que esto va a ser 2 veces la matriz 1, 1, 0, 3, menos una vez la matriz 0, 1, 0, 1. Y esto es lo mismo que 2, 1, 0, 5. Ok. Entonces, una manera de demostrar de que algo es inyectivo es demostrar que el espacio nulo sea solamente el vector 0. El vector 0 siempre va a representar, o sea, siempre va a estar dentro del espacio nulo, pero si ningún otro vector está en el espacio nulo, entonces es inyectiva. Eso, sí, igual se podría entender. Después lo explico en todo caso, si no se entiende eso. Pero entonces buscamos un vector AB que pertenezca al espacio nulo de T. ¿Qué significa eso? Significa que entonces T de AB es igual a 0. Sin embargo, T de AB lo podemos representar muy fácilmente. Lo podemos representar como A veces el vector T de 1, 0, que sería esta matriz de acá arriba, menos 1, 0, 0, 2, más B veces el vector, o sea, la matriz 2, 1, 0 y 5. Que tiene que ser 0. Y por lo tanto, vamos a ver esta componente de acá. Y vamos a concluir que entonces 0 más B es igual a 0. Y ahora vamos a ver esta componente de acá. Y notar que menos una veces A más 2 veces 0, porque ya sabemos que B es 0, es igual a 0. Que esto implica que A vale 0. Y por lo tanto encontramos que el único elemento perteneciente al espacio nulo de A es el 0. Por lo tanto, el espacio nulo de T es simplemente el 0. Y esto implica de que entonces T es inyectiva. ¿No estamos? ¿Alguna duda? Personalmente no, y por el chat igual dijeron que no. Claro, sí. Ok, qué bueno. ¿Puedes mostrar el enunciado de nuevo, por favor? Sí. A ver, Ah, ya, pues eso. a ver. A ver. Entonces, ahora nos dicen de que tenemos una transformación que todavía no sabemos si es lineal, pero tenemos una transformación de las matrices de 2 cruz 2 a 2 cruz 2, que es simplemente calcular la adjunta. Y tenemos que demostrar que entonces T es una transformación lineal. Para demostrar que T es una transformación lineal hay que mostrar dos características. Una transformación lineal siempre cumple, primero, que T de A más B es lo mismo que T de A más T de B. No me acuerdo cómo se llama esta propiedad. Es como la básica de lo lineal. Pero bueno. Y también tenemos que mostrar la otra característica, que T de una constante K por esta matriz es lo mismo que K veces la transformación de A. Si demostramos estas dos cosas, entonces es una transformación lineal. Entonces intentemos demostrar ambas estas cosas. Para trabajar más fácil, primero veamos qué significa T de A. T de A significa la adjunta de A, ¿no? Y la adjunta de A en una matriz de 2 cruz 2, mejor vamos a escribirlo de otra forma. Escribamos una matriz genérica de esta forma. Simplemente los 4 términos. Entonces, si queremos calcular la adjunta de una matriz de este estilo, sería simplemente intercambiar las diagonales, o sea, sería D y A, y a los elementos que no son de la diagonal se le pone un menos.
Esto siempre se cumple para las matrices de 2 x 2. Ah, no, y esto no es adjunta. Ok. Entonces ya tenemos bien definido cuánto es T de una matriz genérica. Y tenemos que demostrar las propiedades de arriba. Entonces, la primera propiedad que tenemos que mostrar, voy a escribirla así. Veamos cuánto vale T de una matriz genérica A, B, C, D, más otra matriz genérica E, F, G y H. Esto es lo mismo entonces que T de una nueva matriz enorme más E, B más F, C más G y D más H. Okay. Y aplicamos la transformación que ya lo tenemos bien definido. Es simplemente intercambiar los términos de lado, los de las esquinas. A, más C. Y a esto se le pone un menos. F, menos C y menos G. Y esto lo podemos dividir en dos matrices distintas. La primera va a ser D, menos D, menos C, A, más la otra matriz que va a ser más H, menos F, menos G y E. ¿Y qué notamos? Notamos que cada una de estas es la transformación correspondiente a su matriz de origen. T de A, B, C, D, más T de F, G y H. Y por lo tanto demostramos lo pegado. Así que se cumplió. Pero nos falta la segunda propiedad. Ahí está, lo puse el 2. Okay. Entonces veamos cuánto vale T de K veces con K un número real. Esto es importante que sea un número real. Perteneciente a los reales. K veces una matriz genérica A, B, C, D. Sería lo mismo de que T veces una matriz que ahora es KA, KB, KC y KB. Que esto es... no, sí lo podemos calcular. KB menos KB menos KC y KA. Y esto podemos factorizar acá. Nos queda C, menos C, y A. Y esto es lo mismo que K veces la transformación de A. Y por lo tanto demostramos lo pedido también. Y concluimos que T es transformación lineal. Ahí está. Entonces sí, es como una receta, la verdad. Hay que demostrar las dos propiedades, son fáciles de demostrar. En este caso, por lo menos. Pero es algo muy curioso, porque acá nos dicen como que la adjunta entonces es una transformación lineal. Y vamos a ver en la siguiente pregunta que eso no sirve para todas las adjuntas. Ahora nos piden demostrar de que la adjunta, pero para matrices 3 cruz 3 es una transformación lineal. Y resulta que ahora es falso. Si antes era verdadero y lo podíamos demostrar y no había ninguna complicación, ahora esto no se va a cumplir. ¿A alguien se le ocurre cuál de las dos propiedades no se va a cumplir? Teníamos estas dos propiedades de acá arriba. Alguna de las dos no se va a cumplir para matrices 3 cruz 3. A mí me dice que la suma, pero no, se me olvidó sacar así como algebraicamente la determinante de las de 3. Sí, está bien, claro. Muy bien. Bueno, resulta de que en realidad cualquiera de las dos propiedades no se va a cumplir. En particular, la multiplicación es como un caso particular de la suma, pero para números tales no enteros.
Así que en realidad se puede elegir cualquiera de las dos. Yo elegí algo que se podría interpretar como la suma, pero también se puede interpretar como la multiplicación. Entonces, esto va a ser falso. Escribimos eso. En particular, necesitamos que en una transformación lineal T de alfa veces una matriz, alfa veces una matriz, es lo mismo que alfa veces la transformación de la matriz. Pero esto no se va a cumplir. Por ejemplo, vamos a elegir que A sea la identidad. Y por lo tanto, la adjunta de A va a seguir siendo la identidad. Entonces, se cumple efectivamente que T de A es lo mismo que A. Y ahora veamos la matriz 2A, que es lo mismo que la matriz 2, identidad. ¿Y qué es esto? La adjunta de esta matriz no es 2, no es 2 la identidad. ¿Por qué? La adjunta de esta matriz es lo mismo que la adjunta, voy a hacer ese cálculo más grande mejor. Lo mismo que la adjunta de una matriz que sea 2, 2, 2, 0, 0, 0. Acuérdense que la adjunta es calcular las submatrices. Entonces, en este caso, si yo quiero ver el término de acá arriba a la izquierda, si quiero ver este término, necesito ver el determinante de la submatriz que queda acá. Y el determinante de la submatriz que queda acá es 2 por 2. Entonces acá sería un 4. Y podemos seguir calculando, pero vamos a llegar al siguiente resultado. Okay. Y teniendo eso, entonces concluimos que la adjunta, en rojo, que la adjunta de 2 veces la identidad es lo mismo a 4 veces la identidad. Que esto es lo mismo que 4 veces A. Y por lo tanto no se cumple. Teníamos que 2 veces la transformación de una matriz A, no, de esta matriz A, no es lo mismo a la transformación de 2 veces la matriz A, porque esto es lo mismo que 4 veces A, mientras que esto es lo mismo a 2 veces A. Y por lo tanto, llegamos a una contradicción. A ver si me quedo pegado. Esto razón. A ver. Y concluimos que entonces T no es transformación lineal. ¿Alguna última duda? Ok. Voy a aprovechar para dejar de grabar acá. Si tienen dudas de cualquier cosa me pueden seguir preguntando.